Muy bien, es una tremenda pregunta porque aparentemente todo el mundo sabe y conoce que existe porque tiene conocimiento de lo que aquí es. Y ese, digamos, vacío de entender en dónde estamos cimentados como espíritus, como almas y como conciencias, nos deja también un espacio por llenar en cuál es el propósito real de la vida o de la existencia de los hombres. Por eso habría que ahondar muchísimo en de qué se trata entender la vida más allá de la temporalidad. Porque la vida del hombre no está constituida solamente por esta encarnación o por este tiempo en el que hoy nos reconocemos como con una fecha de nacimiento y una fecha de defunción o de desencarnación. El espíritu del hombre tiene otro tiempo y no se mide por fechas de nacimiento en un vientre humano. El espíritu del hombre tiene otra cronología y está determinado por la existencia de él desde el principio mismo de la creación. Ahí es donde, pues, la mayoría de la humanidad carece del entendimiento de su propia existencia porque también desconoce la base firme de los principios de la creación y más allá de la creación, de los principios de las grandes inteligencias o potestades eternas que dieron lugar a esta creación. Y por eso, no conocer ese principio también nos hace desconocer nuestra propia existencia. Y la humanidad camina por una, entre comillas, vida sin conocer entonces a dónde pertenece su espíritu, a dónde pertenece su alma, quién es en sí quien le dio la existencia o la luz para que él pudiera vivir no solamente hoy, sino en todas las anteriores encarnaciones. Ahí tendríamos que ir cómo surge el Padre Eterno, quién es Dios, o el Creador universal de todos los espíritus y las almas. Pero antes que ese Creador exista, ¿de dónde proviene Él? ¿Cuál es su existencia? Porque en el fundamento de todo, todo tiene un origen. El Padre Eterno o el Dios, como también lo conocemos aquí, pero yo voy a hablar del Dios viviente o el Dios verdadero, no está condicionado a lo que hoy conocemos como este planeta Tierra solamente. La existencia de Él viene desde la luz misma o el origen de la luz misma. Por eso Juan en su capítulo 1 determina que en el principio era el verbo, o sea que hay una fuerza creadora que está desde el principio, mucho antes de la existencia inclusive del propio Padre eterno o Dios innominado como creador. Aunque Él está en ese principio desde la preexistencia, Él solo existe hasta que por sí mismo se faculta como Dios innominado. Y cuando dice, y en el verbo estaba Dios, y el verbo era Dios, quiere decir que Él estaba desde el principio, pero existe un tiempo donde se crea y se gesta a sí mismo. Y ese tiempo entonces podemos explicarlo como lo dice el libro secreto de Juan, cuando él mismo narra sobre la existencia del poderoso espíritu virgen invisible. Y es que, ¿qué será este poderoso espíritu virgen invisible? No es más que lo que contiene a todo lo que está por existir y que hoy existe, pero que además tiene en sí todos los espíritus, todas las almas, todos los seres, todas las conciencias que van a existir. Él es el recipiente o el vientre que lo contiene todo. Y ese poderoso espíritu virgen invisible también lo podemos entender como el prepensamiento de todo. Y desde allí viene la existencia del hombre. Y entender esto, pues va a ser fundamental para poder reconocer que la vida que hoy consideramos como vida, va mucho más allá de los oficios o ocupaciones que hoy desempeñamos. La vida del hombre es gracias a la luz que en un principio existe. Y es gracias a la luz que desde el prepensamiento se traslada hasta el poderoso Espíritu Virgen Invisible y que a su vez ella misma la traslada al Señor de todos los espíritus y que a su vez de esa fuente de preexistencia se conforma o se gesta el Padre eterno, innominado y sin fin, al que aquí en la tierra conocemos como Dios. El hombre que no conoce ese principio ve muy limitada su vida, ve muy limitado su pensamiento, ve muy limitado su existencia. Y
la vida la va condicionando a los factores que día a día tiene que resolver. Así, la, la conciencia del hombre es muy pequeñita en este planeta. Pero para eso existen estos programas y todo lo que ustedes desde Corazones del Sur han hecho para entregarle nueva información o sabiduría a la humanidad que le permita contener y comprender por qué existe. La temporalidad nuestra entonces está en la ignorancia de desconocer todo nuestro principio y conocer las leyes que a su vez rigen este principio y todo el resto de la creación. Cuando el hombre desconoce la ley, entonces solamente entiende que tiene que obedecer y sujetarse a una imagen que ustedes también en el anterior programa, creo que en uno de ellos, el anterior o el antes de ese, trabajaron como la falsa imagen, cuatro poderes que gobiernan la mente, el entendimiento, el espíritu, el alma y la vida de los hombres, pero el hombre no sabe. Y ahí es donde está la falsa imagen que a través de su política, que a través de su religión, que a través de su militarismo, pero que a través de, de esa gran cabeza de oro de la economía, rige los pasos de toda la humanidad. Así que cuando los hombres puedan comprender, ahondar y buscar explicar su existencia más allá de el lugar donde nacieron, la familia que les correspondió, la ocupación que desempeñan, pero se interesen por entender, por ejemplo, cómo es que las luminarias en el cielo tienen un sendero, quién se los asignó, cómo es que existen, por ejemplo, grandes sistemas de vida como lo son las galaxias, los universos, las supergalaxias, quién las sustenta, de dónde surge, quién les da las pautas a todos estos grandes conglomerados de vida para que existan sin estar una por encima de la otra, sino que todas coexistan en una perfecta armonía y en un completo equilibrio. Asimismo, el hombre entonces se desgasta entendiendo, por ejemplo, cuál será eh, el clima que va a ser dentro de 4 o 5 días, va a llover o estará haciendo sol, pero también pueden buscar entender cuál será el pronóstico de los próximos valores en las acciones de la Bolsa de Nueva York y busca entender cuál será la apuesta política por la cual tiene que conducir su próxima elección. Cosas temporales que limitan enormemente el desarrollo de la inteligencia por la incipiente conciencia que el hombre tiene por desconocer la eternidad o la inmortalidad que tiene desde su principio creador. Ahí entonces podemos darle una pequeña explicación a lo que significa la vida del hombre en este plano terrenal, en este plano físico, de ese hombre que solamente tiene su fundamento basado en la materia o en las cosas materiales, sin darle explicación aún al gran universo que él mismo es. Y el desconocimiento de eso, porque se ve el cuerpo solamente por una forma física, no por la inteligencia que lo conduce, ni por la sabiduría que tiene por dentro para poder conducir al mismo tiempo las grandes leyes universales que él está determinado que conduzca. Recuerden que nuestros hermanos mayores han enviado mensajes para nosotros donde nos dicen que por el hombre y para el hombre fueron constituidas y creadas todas las cosas. Nada más ese pequeño principio, por el hombre y por el hombre, por el hombre y para el hombre. O sea que por mí fue constituido el propio sol, para que yo existiese y él, a su vez, le da existencia a muchos otros seres, pero que todo lo que hay en la creación existe por mí. Si yo empiezo a tener más comprensión acerca de esto, la existencia mía va a ir más allá de lo temporal, porque va a empezar a centrarse en una necesidad de entender lo que es inmortal y lo que es eterno. A eso me refiero cuando el hombre aquí no entiende que su existencia no es solo temporal, sino que tiene un fundamento y un fin o un propósito más allá de esta experiencia de vida. ¿Sí?